estudio de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tema que se titula La oración, fuente de crecimiento. Vamos a ir a la palabra de Dios, a el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, donde dice de la siguiente manera: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra maravillosa que nos entregas el día de hoy. Te pido, Señor, que me uses como un canal de bendición para todas aquellas personas que van a escuchar este audio, este video, para que sean edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, amigos que van a ver y escuchar este video, entramos entonces al tema de esta ocasión, que se titula La oración, fuente de crecimiento. Dios, por supuesto, anhela que nosotros como hijos de Dios podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos llegar a una madurez donde podamos producir frutos. Dios espera fruto de sus hijos. Él quiere que demos fruto. Él dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como ustedes ven, Dios desea que sus hijos vayan creciendo. Lleguemos a la madurez para dar frutos, para revelar en este mundo su carácter de santidad, de amor, de gracia, de misericordia. Y podamos también revelar su poder en este mundo. Entonces, Él nos ha dejado la oración. Y la oración, en la más simple definición, es hablar con Dios. Dios quiere que hablemos con Él. Por eso nos ha dejado el privilegio. Digo el privilegio porque estamos hablando con un Dios maravillosamente poderoso. Estamos hablando con un Dios santo. Y nos ha dejado esa oportunidad para que nosotros podamos hablar con Él. Muy bien, ¿en qué sentido entonces la oración es fuente de crecimiento? Número uno, la oración es fuente de crecimiento porque cuando nos disciplinamos en oración, cuando oramos, ya sea en nuestro lugar secreto, ¿verdad? Porque tenemos que tener un lugar secreto donde hablar con Dios, hablar con nuestro Señor. Pero también oramos de pronto cuando vamos camino al trabajo, vamos teniendo esa comunión con el Señor, o ya sea también en nuestro trabajo, también ahí hablamos con Dios. Cuando hay algún momento, estamos siempre conectados con el Señor, y también practicamos la oración en la iglesia como cuerpo ministrante de Cristo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la iglesia un servicio de oración donde todos los hermanos son convocados para venir a orar. Entonces necesitamos desarrollar disciplina porque a través de la oración crecemos en comunión. El versículo que acabamos de leer, que se encuentra en Apocalipsis 3:20, está dirigido a la iglesia del Señor. Muchas veces hemos tomado este versículo y se lo hemos aplicado a los amigos y le hemos dicho: mira, le decimos nosotros a los amigos, mira lo que dice la palabra acerca de ti, pero realmente este versículo está dirigido a la iglesia. Y es a la iglesia que el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo nos invita a la oración, a la comunión con Dios. Esto es sumamente necesario, orar con Dios, porque a través de la oración crecemos en comunión. ¿Qué es comunión? Comunión viene de la palabra koinonia, que significa compartir cosas en común. Sí, Dios nos creó
para tener comunión con nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que Dios nos hizo de los mismos atributos de Él, nos ha dado a nosotros, nos ha dado inteligencia, nos ha dado emociones, nos ha dado voluntad. Todas esas tres cosas que he mencionado también Dios las tiene. Dios es inmensamente inteligente, infinitamente inteligente. Dios también tiene emociones porque Él se goza, Él se alegra. Y hay momentos que se enoja cuando desobedecemos. Él se enoja, Él ejecuta juicios. Y también pues tiene voluntad, por supuesto. La Biblia dice que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos cualidades que se parecen a las de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para compartir con nosotros. Dice la Biblia que en el Génesis, Dios, después de haber creado al hombre, bajaba y hablaba, tenía comunión con Adán. O sea, pasaban, me imagino yo, tiempo, horas hablando a través del jardín. Tenían pláticas muy, muy hermosas, muy bonitas. Adán, ¿cómo te sientes? Y Adán pues le contestaba, gracias Padre, gracias Señor, porque me has puesto en un lugar tan precioso. Estoy hablando antes de la caída, por supuesto, y después de la caída también hay esa comunión, no más que ahora tenemos que acercarnos a través de un sacrificio que luego vino a ser Cristo y ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. Entonces necesitamos esa comunión. ¿Por qué necesitamos esa comunión? Para irnos pareciendo más a Dios. Cuando permanecemos con una persona por mucho tiempo, en el caso de los que ya estamos casados, estamos ahí, los que ya llevan 10, los que llevan 15 años, 20 años, en mi caso pues ya 30 años, vamos conociendo a la otra persona, vamos conociendo la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de percibir, vamos descubriendo cómo la otra persona es en esa dinámica de comunión. Entonces aprendemos a conocerla y muchas veces desarrollamos las mismas actitudes, los mismos pensamientos y la misma visión de vida, porque estamos en comunión, estamos compartiendo, porque estamos mucho tiempo juntos desarrollando esa comunión. Entonces lo mismo es con el Señor. Dios desea que tengamos esa comunión para de esa manera Él vertir de su inteligencia, de sus planes, de su emoción en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios a través de la oración. Cuando nosotros oramos y platicamos con Él y le expresamos nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras dificultades. Muchas veces pasamos por temor, por miedo, pasamos por interrogantes y le expresamos eso a Dios y hablamos con Dios. Dios entonces nos responde virtiendo de su amor, virtiendo de su poder. Si por ejemplo estamos afligidos, Él nos da de su poder, Él nos da de su gozo. Y cuando salimos de la oración, entonces en esa relación dinámica podemos recuperar nuestra identidad. Nos parecemos más a Dios y podemos reflejar al mundo la naturaleza de Dios. Porque en esencia eso es lo que Dios quiere. Él dice que nosotros somos embajadores de su reino. Y para ser embajadores de su reino, pues por supuesto tenemos que conocerlo a Él, tenemos que parecernos a Él. Así como por ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos están delante de los ancianos, delante del Sanedrín, ellos se admiran y ellos dicen que no son estos los que han dado con ese Jesús que hablan como ellos. O sea, tanto tiempo habían andado con Jesús, 3 años y medio, aprendiendo sus enseñanzas, aprendiendo su palabra, aprendiendo de sus actitudes, de su forma de relacionarlos con los demás, cómo Jesús se relacionaba. Entonces, los discípulos aprendieron lo mismo, porque estaban en comunión. Entonces, en ese sentido, la oración nos ayuda a desarrollar comunión, y cuando desarrollamos comunión con Dios, Él vierte de su carácter en nosotros y podemos de esa manera manifestar al mundo que Dios está en nosotros. Por eso es que le dice a la iglesia Laodicea, el que abre la puerta,
¿La puerta de qué? De la comunicación, como que la iglesia de la Odisea tenía a Dios afuera. Y ellos mismos se habían considerado que ya lo tenían todo, que eran ricos, que no necesitaban de nada. Y Dios los reprende y le dice, ustedes piensan que son ricos, pero son pobres. Ustedes piensan que están vestidos, pero están desnudos. ¿Por qué? Porque ellos se habían desconectado de Dios. Se habían desconectado de la comunión con Dios. Por eso Dios les hace el ofrecimiento, así como también lo hace a nosotros. El que abre la puerta dice, entraré a él. Y note lo que dice, cenaré con él. Y luego dice, y él conmigo. O sea, en esa comunión, como cuando nos sentamos a la mesa, él nos está alimentando. Él nos está sanando. Él nos está bendiciendo. Él está quitando los temores. Él está quitando todo miedo. Él nos está empoderando para que cuando nos levantemos de esa comunión, de esa comida, de ese alimento que hemos tenido en la oración, podamos mostrar a los demás que Dios está con nosotros. Entonces, en ese sentido, la oración es fuente de crecimiento porque nos hace crecer en la comunión. Así que te insto a que ores, a que busques la presencia del Señor, a que atiendas a los cultos de oración de tu iglesia. Aquí también en la iglesia Emanuel, hermano, te invitamos para que vengas los martes. Aquí tenemos los servicios los martes a las 7. Oramos juntos, clamamos a Dios juntos y en esa dinámica la iglesia va creciendo en parecerse más con Dios. Así que ora, aparta tu tiempo privado de oración, mantén esa conexión cuando vas rumbo al trabajo, joven, cuando vas rumbo a la escuela, mantén esa comunión con Dios. Y un punto más para este estudio que deseo compartir contigo es que cuando oramos, la oración es fuente de crecimiento porque además de eso crecemos en conocimiento de Dios. Queremos conocer más a Dios porque somos sus servidores y un servidor necesita conocer a Dios, conocerlo para servirle mejor y de la mejor manera. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Esta es otra invitación a un pueblo que se había desconectado de Dios, que habían perdido la brújula, que se habían dejado arrastrar por los ídolos, que había apostasía, que ya no estaban disfrutando de la comunión con Dios y como se habían desconectado de Dios, estaban separados. Y Dios les hace esta invitación, como también la hace a nosotros. Les dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué maravillosa invitación. Clama a mí. O sea, clamar a Jesús, orar a Dios. Esa es la invitación que Dios hace a esta nación. ¿Por qué? Porque estaban a punto de que el juicio viniera sobre ellos, porque se habían apartado del Dios Todopoderoso y por ende andaban en oscuridad, andaban perdidos, andaban extraviados. Una persona que no ora no tiene comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, nos extraviamos. Es a través de la oración que Dios nos revela su naturaleza. Porque acuérdese que cuando oramos también debemos estar leyendo la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con él a través de la oración. Pero también nos habla a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Hay una cita bíblica que quisiera compartir con ustedes cuando oramos. Mire lo que pasa. Se encuentra en el Salmo 16, en el versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Eso es lo que pasa cuando oramos. Él nos muestra los caminos de la vida, nos muestra el sentido de la vida, nos muestra el propósito de la vida. Descubrimos la razón por la cual existimos en esta tierra. A más oración, más descubrimiento, más conocimiento de Dios. Dios nos va a revelar. Acuérdense que cuando platicamos con alguien, lo más natural que la otra persona hace es revelarnos el conocimiento que ella tiene. En este caso, cuando hablamos con Dios, nos revela el conocimiento que Él tiene acerca de nosotros, porque Él nos creó,
Él nos hizo, Él nos formó, Él es nuestro hacedor. Y como hacedor, pues conoce cuál es nuestro propósito, conoce cuál es la senda que nosotros debemos de transitar, qué es lo que nos va a dar sentido en esta vida, qué es lo que nos va a dar propósito, porque el diablo viene y te dice, tú no sirves para nada, tú no tienes propósito, tú eres un error, tantas cosas que el diablo lanza a nuestros pensamientos, ya sea directamente para confundirlo o ya sea a través de otras personas. Siempre Satanás está lanzando sus dardos para que nosotros nos sintamos vacíos, sin sentido, sin propósito en esta tierra. Pero cuando oramos, Dios nos revela, Dios nos afirma y nos dice, esta es la sendera o el camino de la vida que tú tienes que caminar. Dios nos revela sus planes. Dios nos revela el sendero por donde nosotros debemos caminar, tanto en nuestra familia. Dios nos revela lo que tenemos que hacer. En la iglesia, Dios nos revela los dones, los talentos que Él nos ha dado para que los desarrollemos. Y así todos los días de la vida podamos vivir con gozo, podamos vivir con energía, que cuando nos levantamos en la mañana podamos levantarnos con esa fuerza, con esa energía, porque sabemos que Dios ha puesto en nosotros un propósito. Pero ¿cómo lo descubrimos? A través de la oración. Él dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ya vamos concluyendo. Otra lectura más la encontramos en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11 al 14. Te lo leo para que te lleves esta palabra. Dios ponga esta palabra en tu corazón. Te la voy a leer. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos de bien. El mundo tiene pensamientos de mal para destruirnos. El enemigo tiene pensamientos de frustración, pensamientos que nos alejan de Dios, pero Dios tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien. Ese es el plan de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Orando, teniendo comunión con Él a través de la oración. Así que te aconsejo, te animo, te motivo a que ores, porque la oración es fuente de crecimiento. ¿Quieres seguir creciendo en comunión con Dios? ¿Quieres descubrir el plan de Dios para tu vida? Desarrolla la disciplina de orar todos los días, no solamente un día por semana, todos los días y en todo momento. Como dice la palabra, orar sin cesar significa estar en esa perfecta comunión con Dios siempre, estar conectados con Él para que Él nos esté revelando sus planes eternos y nosotros podamos llevarlos a cabo en esta tierra. Muy bien, sea un hacedor de la palabra. Ore, clame a Dios, busque a Dios. Personalmente hágalo. En la iglesia también, en el grupo de crecimiento, ahí donde está, ore con los hermanos para que Dios vaya haciendo crecer su vida y usted sienta plenitud de gozo. Eso es lo que Dios quiere darnos a través de la oración. Muy bien, entonces llegó el momento de las preguntas. ¿Cómo nos ayuda la oración a crecer en comunión con Dios? ¿Cómo nos ayuda la oración a crecer en comunión con Dios? Bueno, a través de la oración nosotros lo conocemos más y Él vierte de su carácter, de su poder en nosotros a través de la oración. Una pregunta más. ¿Cómo crecemos en el conocimiento a través de la oración? ¿Cómo crecemos en conocimiento? Bueno, Él nos revela sus planes eternos cuando oramos a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Y por último, la escritura para memorizar. Yo creo que ya todos se lo saben esto. Jeremías 33:3. Fácil se las estoy poniendo. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, hemos llegado al fin de este estudio bíblico. Deseo que este estudio, esta palabra, haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y será hasta la
próxima. Recuerda de ponernos un like. Si te gustó este mensaje, ponle un like. También te invitamos a que actives la campanita. Recuerda la campanita ahí en YouTube para que cuando salga un nuevo mensaje estés alertado por la campanita y tú seas el primero en recibir esta palabra confortadora que viene de la Biblia. También te animamos a que nos dejes tus comentarios. Recuerda, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Y si no te has suscrito todavía a nuestro canal, hazlo por favor e invita a otras personas a que sean parte de este estudio de la palabra de Dios. Hasta la próxima.